Nada, gracias, Chusa. Yo seré breve, simplemente acompaño a Chusa en todo este proyecto de Maturalmente, dinamizando toda la parte de salud y bienestar. Y uno de los objetivos es organizar conferencias sobre temas de salud y bienestar, traer ponentes de alto nivel como el doctor Durantez, con el que contamos hoy, y que todos los socios o todos los miembros del club se puedan beneficiar pues, de más divulgación, de más conocimiento y de que hay de evidencia detrás de todos los médicos que afectan a partir de los 50 años. Presentar al doctor Ángel Durantez podría estar 20 minutos, pero breve. Él es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Medicina del Deporte, también tiene su doctorado en temas de salud y envejecimiento y es uno de los pioneros o el pionero en España de todos los temas relacionados con el Smart Aging, con el envejecimiento saludable. Ha dirigido y ha creado toda una serie de clínicas y en este momento está en la clínica Ruber Internacional, donde dirige su propia clínica junto con el resto de su equipo, enfocado a la medicina preventiva de las 7 Ps, que creo que nos explica durante la presentación, y a cómo desde ya antes de entrar en la etapa senil de la que se dedican, antes comentábamos en el coche, los geriatras, cómo podemos prevenir antes de entrar pues, en todo lo que es el declive a partir de las últimas décadas de la vida, para prevenir eso y que los años con menos calidad de vida sean los mínimos y que nos podamos mantener el máximo posible con la máxima calidad y cantidad de vida. Ha descubierto y ha investigado sobre los secretos de la longevidad y nos ilustrará sobre qué hay de científico y qué hay de evidencia científica en los aspectos relacionados con conseguir el máximo de longevidad con la máxima calidad y qué hay de mitos de inmortalidad, etcétera. Pues muchísimas gracias y os dejo con él. Pues muchas gracias, Federico, por tu cariñosa presentación y a Chusa por organizar este evento tan interesante. Y veo que estamos además en familia, ¿no? Somos aquí, efectivamente has dicho que es un espacio pequeñito, cómodo y bueno, me vas a permitir que me quede sentado porque como no tengo puntero, pero yo voy viendo la presentación en mi ordenador, vosotros la vais a ir viendo en la pantalla. Hay algo de lo que nadie hoy por hoy... No se oye. Vale, pues esto es el inexorable proceso de envejecimiento. Todos estamos sometidos a este paso del tiempo. El envejecimiento, una de las últimas definiciones, la veis ahí abajo, es el proceso de acumulación de consecuencias de vivir, como daños moleculares y celulares que nos llevan a un declive funcional, es importante, a las enfermedades crónicas y finalmente a la muerte. Estos datos, el declive funcional, la enfermedad crónica y finalmente la muerte, es la clave un poco del envejecimiento. De esta manera, podríamos decir que estamos programados para envejecer, al igual que los ordenadores, los coches, las lavadoras tienen su obsolescencia programada, se podría decir que nosotros tenemos una senescencia programada, es lo que se llama la teoría no estocástica, versus la no programada o estocástica, que dice que el envejecimiento es el acúmulo de daños, pero no estamos programados para ello. De cualquier manera, en esta senescencia programada se basa en que el ser humano, la mayoría de los seres vivos, estamos hechos para nacer, crecer, reproducirnos y una vez que hemos cumplido nuestro ciclo, pues deberíamos desaparecer. Si pensamos un poco sobre esto, veremos que más o menos a los 35 o 40 años es un momento en el que podríamos ser abuelos. Ya nos hemos reproducido, ya hemos ayudado a nuestros hijos a ser padres de nuevo y es a partir de ese momento que empieza ese lento y progresivo declive de la funcionalidad y es precisamente cuando, como veremos más adelante, se empiezan a disparar enfermedades. Noticias como estas las vemos
frecuentemente y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí con Nadal, un señor de más de 90 años que es del equipo nacional de tenis de más de 65. Es miembro del equipo, compite en una categoría de más de 65. O a Manuel Álvarez con 101 años y que compite o juega regularmente al ajedrez. Y de estas noticias, si os metéis en internet, veréis corredores de maratón octogenarios. Hace poco ha salido un vídeo de una señora de 90 y tantos años que ha batido un récord de natación, y iremos viendo cada vez más como hay personas que llegan en la parte física funcional, incluso en la intelectual, a unos niveles de funcionalidad espectaculares en edades muy, muy avanzadas. Ocurre porque en nuestra esperanza de vida media, que es la media a la que morimos, se ha incrementado en más de 30 años en el último siglo. Hasta hace poco siempre decíamos con la coletilla en los países avanzados, y ahora ya podremos decir que es en todos los continentes y en todos los países, desde los más pobres hasta los más ricos. Bueno, es más, en los más ricos ya se está empezando a ver cierto grado de reversión de la longevidad. Pero esa longevidad no es que el ser humano haya cambiado, el ser humano es el mismo y podría haber llegado a estas edades hace 2000 o 3000 años, y de hecho hay documentación de personas muy longevas o con longevidades similares a las actuales de otras épocas, claro que eran las clases más pudientes o la gente que tenía vidas más acomodadas. Los estudios sobre longevidad nos van diciendo que esto sigue subiendo. Hay el estudio de Foreman del 2018, pues veis ahí cómo coloca a España en una proyección para el 2040 con una esperanza de vida media de 85,8 en récord. El otro, también en Lancet, de un año anterior, es un caso de mujeres, ya nos manda a las mujeres surcoreanas a esperanzas de vidas medias de 90 años. Ahí las españolas se pondrían en cuarta posición. De cualquier manera, todas estas proyecciones de longevidad en cuanto a esperanza de vida media, no es máxima, siguen subiendo. Excepto si pasa algo como lo que pasó hace unos años, que es una pandemia o una guerra, y este tipo de acontecimientos pues le pega muescas a la longevidad. Aquí en este estudio se ve cómo la esperanza de los norteamericanos en 2021 se colocó parecida a la que tenían 26 años antes. Por supuesto que se va a recuperar. No obstante, como os decía antes, en Estados Unidos ya está documentado reversión de la longevidad en algunos grupos sociales, concretamente en las mujeres de las clases más deprimidas, porque viven menos de media de lo que vivían sus madres y sus abuelas. Y esto es por el estrés, los hábitos de vida, el tabaquismo, la obesidad pandémica que hay en Estados Unidos y la mala sanidad pública a la que no pueden tener acceso. ¿Cuánto podemos llegar a vivir? Este señor que veis aquí, que tuve el honor y la oportunidad de estar con él físicamente, y que sigue vivo, se llama Leonard Hayflick, y en 1961 hizo la hipótesis de que un ser humano podría llegar a vivir entre 120 y 130 años. Esto se le denominó el límite de Hayflick, y es porque él veía que las células somáticas se pueden ir dividiendo, y cada vez que se dividen hay una parte del ADN, de los cromosomas, que se llaman los telómeros, que se van acortando progresivamente hasta que llega un momento que son lo suficientemente cortos como para que esa célula no se pueda seguir dividiendo y entra en una situación que se llama de senescencia replicativa. Sin embargo, no había constancia de que nadie hubiera llegado hasta el límite de Hayflick, hasta su propio límite. Tuvieron que pasar unos 30 y tantos años, ¿no? Pues eso fue en el 61, y Jane Calment murió en el 97, 36 años,
para que él mismo pudiera ver que su hipótesis se cumplía. Y era cuando quedó documentado que una señora que de verdad había nacido en 1875 murió en 1997 con 122 y 164 años. Ese es hoy por hoy el récord de longevidad humana. Nunca que se sepa a ciencia cierta si hay claims, hay familias que piden un récord de longevidad porque su abuelo tiene 130 o algo así. Casi siempre suele ser en países con poca documentación y que no lo pueden demostrar fehacientemente, porque las instituciones que miden esto tienen que estar muy seguras de que cuando dan el dato hay varios documentos que te lo confirman. Documentos de partida de nacimiento o de la iglesia o algún otro tipo de documentación pública. Ahora mismo la persona más longeva es esta señora que está con el ramo verde, que es una catalana, María Brañas, tiene 117 años, o va a cumplir 117 años dentro de poco, de 10 días o así. Anteriormente, Sor André, francesa, 118 años, y Kane Tanaka, que murió en abril del 22 con 119 y 108 años, días. Como veréis, nos quedamos todavía bastante lejos del 122 de Jean Calmet. Las probabilidades de que Brañas llegue a vivir 5 años más para batir el récord son cercanas a 0. O sea que, en cierta manera, ese récord mundial fue casi un hito. Y bueno, lo que sí vamos viendo es que cada vez hay más personas que son supracentenarias, es decir, que sobrepasan los 110. Por supuesto que cada vez hay más centenarios, pero muchísimos más, y cada año que pasa se van acumulando los centenarios, y las probabilidades de que lleguemos a batir ese récord de Jean Calmet llegarán. En hombres, pues salimos perdiendo. El récord mundial es de Kimura, que murió con 116 años, y este señor, que es un venezolano, Juan Vicente Mora, actualmente en mayo del 24 cumplirá 115 años. Aquí en este artículo, que es de hace unos meses, va a hacer un año ahora, se hace la hipótesis de cuándo vamos a sobrepasar el límite de Hayflick o el récord mundial. Entonces esto dice que será para la segunda mitad de este siglo, cuando los baby boomers, que es de lo que estábamos hablando antes en el coche, que somos un colectivo de muchísima gente que nacimos entre finales de los 50, principios de los 70, lleguemos en bloque a estas edades tan avanzadas. Superemos la esperanza de vida media, que tenemos ahora aquí en España, las señoras en 85 más o menos, los hombres en 82 o por ahí. Pues esa es la media, quiere decir que el 50% de la población superarán o superaremos esa edad, y los porcentajes nos iremos acercando a ser nonagenarios, posteriormente centenarios. Un porcentaje ya más pequeño serán supracentenarios, más de 110, y entre todos esos, matemáticamente, se prevé que para el 2060-2065 en todo el mundo ya hay alguna persona que sobrepase los 122. Pero claro, esto es longevidad máxima. De esos años que nos hemos echado encima a lo largo de este siglo y pico, de esos 30 años, pues sabemos que todos o casi todos no son en buena salud. Es decir, hemos añadido años de vida al final de nuestra vida. Entonces, antes nos moríamos de un infarto a los 65 y ahora nos morimos a los 85, pero hemos salido del infarto y luego hemos tenido un cáncer y luego hemos tenido una demencia. O sea, estamos acumulando años precisamente que no son de vida en salud. La vida se establece a lo largo de ella en estas 4 fases que veis aquí. Primero es una primera parte que se llama vida libre de enfermedad,
que es esa parte en la que no tenemos un diagnóstico fehaciente en nuestra historia clínica. Hablo de percentil 50, más o menos el 50% de la población estamos en esa vida libre de enfermedad hasta una edad que está a finales de los 30-40 años. Las mujeres un poquito antes que los hombres porque son diagnosticadas antes por sus revisiones ginecológicas, precisamente por eso. Sin embargo, los hombres pues tenemos más traumatismos, o sea, es patología traumatológica, pero ese momento, vida libre de enfermedad, primera fase, finales de los 30 y tantos. Luego está la segunda fase, que se llama la vida en buena salud autopercibida. Es cuando consideramos que nos encontramos bien o muy bien de salud, aunque tengamos un diagnóstico. Somos hipertensos o tenemos una hipercolesterolemia o tenemos una hemocromatosis o un ovario poliquístico, da igual. Tenemos el diagnóstico, pero nuestra percepción de salud es buena o muy buena. Y esto se alarga hasta los 60, 60 y tantos años de promedio. Posteriormente entramos en otra fase, que es la vida libre de discapacidad, o que también es la vida en la que nos encontramos en un estado de salud regular, malo o muy malo. Y esta se alarga hasta finales de los 70, 70 y tantos años de promedio. Os estoy dando edades españolas. Y por fin entramos en la última fase, que es la vida en discapacidad, que es cuando necesitamos ayuda para poder desenvolvernos de manera autónoma en la vida y que se alarga hasta la muerte. Es importante tener claro estos cortes que tenemos en la vida. Antes habíamos hablado de la senescencia programada, que andaba ahí en torno a los 35 o 40 años, es cuando empieza ese comienzo del declive, que coincide precisamente con el final de la vida libre de enfermedad. Este es un artículo muy reciente de hace unas semanas, en el que viene diciendo que esa vida, el porcentaje de nuestra vida en enfermedad se va alargando. Estamos añadiendo años de vida, pero no estamos añadiendo años en buena salud. Se va haciendo más grande, y eso es precisamente de lo que venimos a hablar hoy, de intentar que ese porcentaje de vida sea más corto. Como os decía, antes vivíamos a lo mejor hasta los 65, moríamos de un infarto, un varón que fumaba y que bebía, pero él se encontró muy bien hasta los 64 o hasta los 63. Realmente la vida en enfermedad fue cortísima, también su vida fue corta. Al final, veréis en la parte de arriba, se ve que actualmente podemos llegar hasta los 85 y estamos en esa zona azul hasta que empezamos a entrar en la vida libre de discapacidad, finales de los 50, en torno a los 60, y esa es la parte donde ya empezamos a no estar bien. Lo ideal sería poder llegar a los 100 con una compresión de la morbilidad y estar bien hasta los 95, que es o en su caso quedarnos en los 85 años, pero estando muy bien hasta los 80. Eso es un término, esto que pone ahí de la compresión de la morbilidad, acuñado ya en los años 80, no es una cosa que nos acabemos de inventar, y eso es el objetivo de este tipo de medicina. También lo podemos ver de esta manera, ese declive que aparece a partir de los 35 años, que lo podríamos ver en la curva que cae con una pendiente más fuerte, pues tenerle más sutil para hacer la caída muy fuerte en los últimos años y tener una vida plena en funcionalidad, como hablábamos al principio en la definición del envejecimiento, libre de patología y que, si es posible, nos alargue la vida. Esta gráfica es muy reciente, me gusta mucho, es de Peter Attia. Peter Attia es un internista norteamericano y que es un personaje en este mundo del envejecimiento saludable. Ha publicado el año pasado un libro que se llama Outlife, y la pone de esta manera. Él dice que la medicina 2.0 es la medicina
reactiva, la medicina que se pone en marcha cuando estás enfermo, y aboga por la 3.0, que es esa medicina que se pone en marcha antes de que estemos enfermos, para intentar que la funcionalidad se alargue, como veis en la línea discontinua larga, lo más posible, para tener el declive y la muerte lo más rápido posible y en el menor tiempo posible. Me gusta esta zona, esta parte de aquí. Realmente ahora estamos ahí. Ese es el alargamiento de la vida sufriendo. Eso es cuando ya todos los medios que disponemos de alargar esos pocos años más la vida con un cáncer que ya es mortal, o estar en paliativos, o estar en unidades de ese estilo, ¿no? Y entonces, y eso es relativamente moderno, eso es de los últimos 30 años. Bien, veréis aquí en esta gráfica como en 1900, pues más o menos el 60% de las muertes eran por infecciosas o accidentes. O sea, la gente se moría, que es lo que pasa en muchos de los países menos desarrollados. Sin embargo, actualmente accidentes y enfermedades infecciosas pues no llegan ni al 10%. Así que las enfermedades que nos llevan a la tumba son las enfermedades llamadas crónicas no transmisibles. Ese es el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud, enfermedades crónicas no transmisibles, y que empiezan a dispararse todas ellas a partir, y de nuevo, de esa edad de los 35-40. Por eso antes en el coche hablábamos de la geriatría versus lo que hacemos aquí, que es una medicina que se pone en marcha décadas antes de la geriatría, porque es ahí cuando empiezan a subir o empieza la incidencia de todas estas enfermedades. ¿Qué notamos con y estas enfermedades pues son cardiovascular, cáncer, metabólicas, con la diabetes al frente, la demencia y aparato locomotor. Básicamente esas son las 5 grandes. Los síntomas del envejecimiento, pues todos los conocemos, ¿no? De reducción del rendimiento cognitivo, la falta de vitalidad, los trastornos en el sueño, trastornos emocionales, la pérdida de masa ósea muscular y la disminución del rendimiento físico, el aumento de peso y de grasa visceral, las alteraciones y dolores musculoesqueléticos, el envejecimiento de la piel. Esta es una foto de un fotógrafo, Nicholas Nixon, que son las hermanas Brown, que se hicieron de la primera a la última foto hay 45 años, y sí fueron haciendo fotos todos los años. Y luego la vida sexual, que sin duda es algo que también yo noto que es algo que a muchos de mis pacientes pues les interesa y vienen a la consulta para esto, para que el libro en blanco de la vida sexual a partir de los 50 pues no esté tan en blanco, ¿eh? Os digo con respecto a eso pues que yo me he formado en Estados Unidos y allí parte de esa vitalidad de la que hablan, de la funcionalidad y la vitalidad, pues ellos a la vida sexual le dan muchísima importancia, y luego pero hay matices culturales e importantes según los países con respecto a esto. Esto es un poco el concepto de si es el envejecimiento una enfermedad. Veis aquí, este es un artículo mío de, no sé de cuándo será, pero hace un par de años o así, el debate abierto. Este libro, el ICD, es el International Classification of Diseases, donde ya en el 2018 se empezó a plantear poner un código que se asociara a alguna enfermedad relacionado con el envejecimiento, ¿no? Pues yo qué sé, la artrosis, de hecho, es una patología que tiene una relación con el envejecimiento, la sarcopenia con el envejecimiento, la degeneración macular asociada al envejecimiento, o sea, poner el código de asociado al envejecimiento. Pero ya en el 2018 se empezaba a decir que para el 2022 iban a poner un código específico de old age, edad avanzada. En otoño, en septiembre creo que fue del 2021, en Lancet se publicó una carta
promovida principalmente por psiquiatras, diciendo no podemos poner edad avanzada como un código de enfermedad, porque ¿dónde ponemos el corte? ¿En 75, en 80 o en 65? La epigenética del envejecimiento es muy variable. Hay gente que envejece muy bien y que está joven con 80, y hay gente que está anciana con 65. Así que ellos decían, no se puede poner edad avanzada. Proponemos poner el término fragilidad, frailty. Al final se quedó con este entrecomillado, que es declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad. ¿Qué aporta el que haya un código en el ICD de la Organización Mundial de la Salud? Que ha abierto la puerta a la investigación de distintos tipos de terapias o remedios para cualquier grupo de personas que tengan este código, el declive de la capacidad intrínseca. Hoy me han hecho una consulta sobre un grupo inversor que querían invertir en el desarrollo de un fármaco en una fase 2A de secretomas, que son las sustancias que liberan las células madre. Entonces, el grupo de investigación es artrosis de rodilla, pero el objetivo final va a ser el envejecimiento completo. O sea, se van buscando, y ya está aprobado por la FDA el ensayo, porque ha metido el código que se aprobó el año pasado, hace un año y pico. Y esto va a acelerar toda la investigación sobre el manejo del envejecimiento. Este señor que veis aquí es un genio español, catedrático de fisiología en la Universidad de Oviedo, y es el que en el 2013 publicó este artículo que se llama Las marcas del envejecimiento en la revista Cell. Esto es un hito en la gerociencia. En realidad lo que él hizo es ordenar las causas o las marcas moleculares y celulares que había en el proceso de envejecimiento. 2013, estamos en el 2013. 3 años después hizo una propuesta de cómo se podría ir abordando cada una de esas marcas, ¿no? Pues con el ejercicio, con la restricción calórica, con fármacos que imitan la restricción calórica, la metformina, la famosa metformina, que es un fármaco de diabéticos, inhibición de la vía mTOR, en fin. En el 2013, 10 años después del primer artículo, llega este, que es de hace justo ahora un año, y incluye 3 marcas más. La disbiosis intestinal, la alteración de la microbiota, la inflamación crónica y la disregulación de la autofagia. ¿Por qué os pongo estas ruedas? Porque desde el 2013 hay una carrera espectacular para ver cómo se puede ir incidiendo en cada una de estas marcas, de estas 12, de las 9 anteriores y de las 3 nuevas. De hecho, ahora, hace nada, veis, este artículo es desde el 24, que el mismo grupo, el propio Carlos López Otín, ya empieza a ver el impacto de sus 2 publicaciones en el mundo de la investigación de la gerociencia y ya empieza a adelantar las nuevas marcas que se van a ir incorporando. Y esto hace que el concepto de la medicina del antienvejecimiento haya pasado por distintas etapas. La primera parte, esa de la medicina anti-aging de los años 90, es una medicina de envejecimiento cosmético. Lo que hace es camuflar el envejecimiento y se desarrolla con la cirugía plástica y medicina estética, donde pues ha avanzado muchísimo, es obvio y evidente, porque pues, tenemos los grupos de dermatólogos que van haciendo a veces casi obras de arte, pero eso no tiene mucho que ver con el envejecimiento celular interno.
En el caso de los hombres, en la medicina esta viene curiosamente del deporte, que es de donde vengo yo, pero era de cómo se intentaba alargar la funcionalidad del hombre a lo largo de sus décadas de vida. Y es ahí donde la fisiología del ejercicio, la nutrición, la suplementación nutricional va avanzando. En paralelo a lo que ocurría con estas dos ramas, la de la funcionalidad del hombre y de la belleza de la mujer, en las distintas especialidades, principalmente las médicas, se empiezan a plantear si deberíamos hacer algo más que atender al enfermo cuando ya está enfermo, si deberíamos actuar antes de tiempo. Aquí se empieza a hablar del Age Management Medicine o de la medicina preventiva para el envejecimiento saludable, que es como a mí se me ocurrió traducir el Age Management Medicine hace 15 años. En realidad es una medicina preventiva, o sea, no es otra cosa. Pero a raíz del artículo del 2013 entramos en otra dimensión que es el desarrollo de la medicina de la longevidad, el Longevity Medicine, que es esa medicina que va directamente a las marcas del envejecimiento. No está, o sea, la manera de abordar el alargar la vida en salud no es tanto en la prevención y en los estilos saludables de vida, sino ir directamente a las causas del envejecimiento y ver cómo podemos actuar sobre ellas. Todo esto nos lleva al concepto de este paradigma sanitario del siglo XX. Es una medicina a partir de los 35 o 40 años, lo que nos decían antes de las P's, proactiva, quiere decir que está en tus manos, preventiva, pretende prevenir esas enfermedades crónicas relacionadas con el proceso de envejecimiento, predictiva, porque en cada caso vamos a saber cuál es tu punto débil, si vas más hacia lo cardiovascular o hacia lo metabólico, personalizada, utilizamos datos muy precisos de cada uno, participativa se refiere a que se trabaja en equipo, placentera y de precisión. Cuando hablamos de placentera, es que esto no es algo que tiene que provocar angustia en el que lo quiera hacer. Hacemos ayuno intermitente, entrenamos, incluso hay tratamientos que consisten en pasar frío, meterte en una nevera, o es situaciones de hormesis que se ha visto que tienen un impacto, ¿no? Bueno, pues claro, esto no es agradable. Muchas veces hacer todo esto no es algo agradable. Y esto hay que hacerlo si crees o piensas o asumes que es parte de tu higiene de salud. Obviamente, este tipo de medicina lo que pretende es alargar la vida libre de enfermedad o en buena salud autopercibida, estar funcionales, posponer la aparición de las enfermedades crónicas relacionadas con el proceso de envejecimiento, con la expectativa de que te puedas beneficiar de las nuevas terapias que vamos a ir viendo que van a aparecer en no muchos años y que luego os contaré. Este es un artículo, un titular del País de hace bastante, del 2009, ¿no? Entonces, en el que decía, usted no está sano, está preenfermo. Entonces, venía a decir que esto es un invento de la farmaindustria para medicalizar al sano, ¿no? Que en parte, pues bueno, puede tener su sentido. Lo que pasa que, si somos honestos, es que no estamos totalmente sanos. Hace 3 semanas estuve en la Academia de Medicina en una lección memorial de la Fundación Fernández Cruz y la charla principal la daba Valentín Fuster. Y entonces, y Valentín Fuster él mismo dijo allí que hace 15 años viró su abordaje de ser reactivo a empezar a pensar en ser preventivo. Y ya empezaron con el estudio PESA, que es un estudio que lo que intenta es valorar la progresión de la enfermedad aterosclerótica subclínica.
y es buscar la presencia de placas en las arterias mucho antes de que den la sintomatología. Esto es algo que nosotros hacemos regularmente en nuestra clínica, precisamente con discípulos de Valentín Fuster, y hacemos ecografías vasculares y cuantificamos la cantidad de placa de ateroma que hay. Cuando digo que cuantificamos es que las medimos, lo largas que son, lo altas que son, dónde están ubicadas y podemos ver su progresión. Placas que por supuesto no han dado ningún síntoma, que a lo mejor son placas que pueden tener 1,5 milímetros de altura y eso obstruyen un 20% de la arteria nada más. O sea pero esa placa va a seguir creciendo. Si la tienes cuantificada, puedes empezar a actuar antes de tiempo. Y en esta ponencia, Valentín Fuster abogaba todavía por ser mucho más estrictos en el control de los factores de riesgo cardiovasculares y con niveles de marcadores de riesgo cardiovascular, llevándolos a valores todavía más estrictos. Bueno, esto es una curiosidad de un dicho chino, ¿no?, sobre el valor de la prevención. Los médicos de pueblo chinos cobran una iguala a todos los miembros de la sociedad y ellos cobran mientras están sanos y dejan de cobrar cuando la persona enferma. Entonces ellos se preocupan porque el paciente esté sano. Esta medicina se fundamenta en 8 pilares, ¿no?, que son los estilos saludables de vida, que también ahora pues, a todos se les da nombre, entonces se habla de lifestyle medicine, medicina de los estilos de vida. De hecho, el Colegio de Médicos de Madrid tiene un máster ahora, un curso de estilos de vida saludable, que es el ejercicio, la nutrición, el sueño y el descanso, evitar los hábitos tóxicos, el control del estrés. Esto del estrés y la ansiedad es muy relevante. Ahora mismo he estado, antes de venir aquí, entregando el resultado a una mujer de 43 años y no sé por qué acabamos hablando de un libro de una premio Nobel que se llama Elizabeth Blackburn. Esta señora es del entorno de los telómeros, le dieron el premio Nobel junto con otras 2 personas por sus descubrimientos en el acortamiento de los telómeros en relación con el envejecimiento. Y tiene un libro que se llama La solución de los telómeros, que está centrado en el impacto del estrés en el acortamiento telomérico y en el envejecimiento precoz y en la aparición de patología, que lo publicó con Lisa Eppel, que es una psicóloga, y se centra en mujeres que se les llama las caregivers, que son cuidadoras de niños, de hijos con problemas o de mayores padres con problemas, con Alzheimer Entonces se ve que el grado o la velocidad de envejecimiento de las cuidadoras es incluso más rápido que el del enfermo. Pero yo no recordaba que la mujer que le estaba entregando el resultado es una cuidadora. Tiene un hijo con no recuerdo qué patología. Y entonces el libro es algo que le interesaba muchísimo. Esta es la parte de la salud conductual, que muchas veces a los médicos nos cuesta gestionarla porque ya se va al ámbito de la psicología o de las intervenciones conductuales. Y luego veis la suplementación nutricional, la optimización metabólica y hormonal y el control longitudinal de biomarcadores. Una de las cosas que hacemos es vigilar esos biomarcadores, grasa visceral, fuerza, flexibilidad. Hay decenas, centenas de biomarcadores que podríamos ver. No voy a pasar muy por encima cada uno de ellos. Si queréis, luego al final hablamos pero el ejercicio, pues, ¿qué os voy a decir? O sea, cada vez yo vengo de ese mundo. Si de todos esos pilares a mí me preguntáis cuál, yo os diría que es el primero. Probablemente los expertos en nutrición os dirían que es la nutrición, pero yo he visto cómo con el ejercicio borras una mala alimentación, pero con una muy buena alimentación no borras el sedentarismo. Y luego la cantidad de literatura científica que se ha ido acumulando desde los años 90 hasta ahora sobre el impacto de la actividad física, el ejercicio y el deporte en la salud es
brutal en todas las enfermedades y en todas las patologías. Ese es un dicho, el no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos porque dejamos de movernos. Si queréis, más adelante podemos hablar de qué cantidad de ejercicio es el que hay que hacer. Pero bueno, la base estaría en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El sedentarismo produce todas las enfermedades del envejecimiento. Este señor que veis aquí conmigo cuando yo tenía pelo es Stephen Blair, que es el que diseñó los mínimos de la Organización Mundial de la Salud. Este señor recuerdo que es un señor gordito. Aquí estábamos en el Colegio de Médicos de Madrid, sí, eso en el 2007, y todos los que íbamos con él nos obligaba a subir escaleras. Estaba prohibido subir en un ascensor cuando estábamos con él. Ha muerto este año, ya con una edad bastante avanzada, y este es el que definió el término fat but fit, que es gordo pero en forma, ¿no? Que decía, bueno, si estás en forma puedes borrar el impacto del sobrepeso. Luego esto entró en mucho debate. Una de las cosas que más está de boga ahora es esto, horas sentado. Y habréis visto cómo hay noticias sobre mesas de trabajo en las que te puedes poner de pie, se levanta la mesa y sigues trabajando así, o incluso andando porque tienes una cinta que pasa por debajo de la mesa, o he visto ya una silla con bicicletas. Algunas empresas han conseguido cambiar el puesto de trabajo. Tú estás en tu puesto de trabajo y de repente tu ordenador se para y te dice vaya usted al puesto número 47 y tienes que cambiar de piso, tienes que ir a otra zona del edificio. Esto en el Silicon Valley pasa, que es para empezar a mover a la gente de un sitio para otro y que no estén demasiado tiempo parados en el mismo lugar. En cuanto a nutrición, bueno, pues nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país mediterráneo y aunque vayamos perdiendo nuestras buenas costumbres, sobre todo en los niños y en la gente más jovencita, pues parece ser que la dieta mediterránea sigue siendo la campeona de la recomendación nutricional. La dieta DASH, que es el Dietary Approach to Stop Hypertension, es muy parecida a la dieta mediterránea, pero bueno, casi siempre es la dieta mediterránea la que toda la literatura científica nos dice que es la que tenemos que recomendar. Aquí lo veis en qué consiste, pero bueno, es rica en hidratos de carbono, fruta, verdura, las proteínas del mar principalmente, menor cantidad, huevos y pollería, y ya carnes rojas y dulces, por supuesto, poquito. El tema del vino o el alcohol, que ahora nos tomaremos alguno y lo disfrutaremos muchísimo porque tiene que ver con la salud conductual y la felicidad y el bienestar y el estar con nuestros amigos. Eso es muy importante, por eso también tenemos que balancearlo, O sea, yo ya he escrito hace poco, creo que esta semana salió en el Confidencial un artículo que hablaba sobre una vinculación entre el cáncer y el consumo de alcohol. Bueno, los oncólogos son anti-alcohol, cero, mejor que una copa. Los cardiólogos te hablan de 1 o 2 copas, dependiendo si eres hombre o mujer, aunque esa curva en J está un poco sesgada por el tipo de gente que no bebe nada, que ahí están los malitos. Realmente tendríamos que llegar a consumir muy poco. Esto sí, creo que sí, lo publiqué antes de ayer, y tenía ayer de paciente a una pareja que venden cerveza, de las más conocidas del país. Y me mandaron un mensaje, pero ¿cómo pones esto? Que nosotros vivimos de vender cerveza. Al final, oye, es el equilibrio de todos los pilares. El ejercicio, pero también la salud conductual y el bienestar emocional pesa aquí. Bajo índice glucémico, evitar los procesados y ultraprocesados.
En cuanto a suplementación, veréis que esto ya es un tema más controvertido, pero ahora luego pongo un artículo, veréis que esta pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Clínica ya nos lo pone en la pirámide arriba, en aquel banderín, donde vamos viendo cómo podemos optimizar biomarcadores de salud y de longevidad, que con la alimentación que tenemos ahora va a ser muy difícil conseguirlo. Hay muchos tipos de suplementos y que tenemos que ir midiéndolos para ver dónde están. Por ejemplo, uno de ellos es el índice omega 3, que es un indicador del nivel de estos ácidos grasos poliinsaturados que tenemos en la membrana del eritrocito. Nosotros esto se lo medimos sistemáticamente a todo el mundo. Pues es rarísimo que alguien lo tenga en un valor óptimo. ¿Por qué? Porque vivimos en el centro de la península. Algunos que vienen de Bilbao o que vienen de la costa de Murcia, es posible que lo tengan un poco mejor, pero ya es muy difícil tenerlo en ese valor óptimo, que es a partir del 8%. Luego, cuando medimos una vez que estamos suplementados, ya lo vamos poniendo en el 11-12%. Hay un investigador sobre esto que se llama Barry Sears y que le tenemos en todas las conferencias y congresos de cardiología, Alzheimer, enfermedades metabólicas, y nos va un poco ilustrando dónde hay que tener estos niveles. Este es el artículo que os quería comentar del 2022, es un artículo del JAMA en el que pone en valor el reflexionar sobre la utilidad de hacer una buena prescripción de algunos suplementos nutricionales cuando la alimentación o el estado de salud o de vida que tenemos no llega. Otro de los pilares es el tema hormonal. Sabemos que a lo largo de la vida pasamos por distintas etapas hormonales. La pubertad es uno, la menopausia es otro, y aunque los hombres no tenemos un declive hormonal tan rápido y fuerte como el de la menopausia en las mujeres, sí tenemos lo que se llama el low T syndrome o déficit androgénico del hombre adulto, que conlleva una serie de síntomas y signos que también se relacionan con el proceso de envejecimiento y que tiene su gran debate sobre tratarlo o no tratarlo o dónde poner el corte. La tendencia, que este es un tema que a mí me ha interesado muchísimo y he estado con los grandes de Harvard, que son urólogos y que es un grupo de urólogos internistas y médicos de familia que se llaman el Androgen Study Group, son los que abogan por una mejora de la funcionalidad del varón a partir de los 40 tardíos o de los 50 para mejorar su masa muscular, densidad mineral, o sea, función neurocognitiva, líbido, en fin, todo lo que se relaciona con el declive de la testosterona en este contexto. Este señor, el que lo lidera, se llama Abraham Morgentaler, y este señor publicó en el New England Journal of Medicine en el año 2002 un artículo demoledor que tiraba al suelo la vinculación de la testosterona con el cáncer de próstata. Vinculación que viene de 1941, en el que Charles B. Huggins fue premio Nobel por ese estudio. Un estudio que se basaba en solamente dos casos, y tuvo un premio Nobel por eso. Desde el 2002 hasta el 2024, todo esto ha ido evolucionando a una velocidad tal que actualmente incluso se plantean lo que se llama la terapia bipolar en algunos hombres con cáncer de próstata no metastásico, en los que hacen deprivación androgénica, o sea, les castran químicamente, pero les ponen testosterona de forma alternante. Con eso están viendo que el pronóstico de vida es más largo, que no se mueren de cáncer de próstata, pero tampoco se mueren de una fractura de cadera o de una demencia, que es lo que lleva la deprivación androgénica en unos cuantos años cuando se tiene ese cáncer de próstata. Paso por encima un poquito esto de las hormonas. Este es Morgentaler, ¿veis? Esto es allí en Boston.
El sueño es otro de los pilares importantes. El sueño va decayendo a lo largo de nuestra vida, entre otras cosas porque nuestros niveles de melatonina van cayendo con la edad. Lo veis en aquella curva de allí, como a los 20 tenemos nuestra acrofase, la cantidad de melatonina que liberamos es muy superior a la que liberamos a los 30, a los 40, a los 50 y así sucesivamente. Aquí en España tenemos muy buenos investigadores de muchas cosas, lo que pasa que a veces no lo reconocemos, nos pensamos que todos los buenos están fuera. Y uno de los grandes de la melatonina está aquí, se llama Darío Acuña, se acaba de jubilar el año pasado, pero vamos, sigue activo en investigación, y es el que lleva el Instituto Internacional de la Melatonina. Él, Darío, junto con Russell Reiter en Texas y con Daniel Cardinali en Buenos Aires, para mí son los tres mosqueteros de la melatonina. La melatonina es una molécula ancestral, o sea, dicen que es de las moléculas más antiguas que hay en el ser vivo y no es un hipnótico. O sea, la melatonina lo que tiene es una gran capacidad cronorreguladora. Es el relojero que a las 3 de la mañana, más o menos, dice a todas las células de nuestro cuerpo que son las 3 de la mañana y las pone en hora. A partir de esa hora las células se van desincronizando, unas se aceleran, otras se enlentecen y se van desincronizando hasta que llega de nuevo la noche y con la oscuridad nuestra glándula pineal vuelve a liberar melatonina y las vuelve a poner en hora. La cuestión es que nuestra glándula pineal pierde la capacidad de liberar melatonina. Por eso vamos durmiendo peor. Y por eso nos dormimos de día, a medida que somos más mayores y estamos despiertos de noche, porque tenemos lo que se llama una cronodisrupción. Cronodisrupción que podemos regularla dando esa melatonina en la dosis adecuada en el momento adecuado. Estos tres señores ya lo que van por dosis recomendadas de 3 cifras. En la farmacia encontráis melatonina de 1,9 miligramos. No de 2. ¿Por qué de 2 no? Porque 2 es una patente de un fármaco que se llama Circadin, un fármaco que desarrolló uno de los 3 mosqueteros, Daniel Cardinali. Y eso fue a principios de los años 90, cuando no se sabía que existía lo que es la melatonina extrapineal. Todas las células de nuestro cuerpo producen melatonina, no solamente la glándula pineal. Y no se sabía que la melatonina era antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena, que tiene un montón de funciones más allá que la de la cronorregulación. Ese es el motivo por el que cuando tú vas a la farmacia te dan un suplemento de 1,9 y no puedes tomarte una melatonina de 10. En Estados Unidos sí te puedes tomar una melatonina de 10. Nosotros, si queremos llegar a dosis que puedan llegar al interior de la célula y que lleguen a la mitocondria, tenemos que hacerlas fabricar de formulación magistral en dosis de decenas. Por debajo de los 25 o 30 miligramos no llega al interior de la célula. Las normas de higiene de sueño son importantísimas, que esto es curioso, pero casi nadie las cumple. Oscuridad absoluta, temperatura, no estar viendo la tableta o el teléfono justo antes, no tener el perrito encima de la cama, no hacer ejercicio justo antes de irte a la cama, cenas copiosas. Bueno, muchas veces pues te viene la gente y no cumple nada de esto, dice yo es que no duermo bien. Bueno, pues lo primero que tenemos que empezar es a regular esto. La parte neurocognitiva, esa parte que os digo que los médicos pues se nos escapa un poquito, pero es clave, es importantísima. Os pongo en la última frase a Hayflick, cuando yo le vi, le preguntaron qué es lo más importante para hacer un envejecimiento. Este no dijo ni ejercicio, ni nutrición, ni nada. Él dijo 3 cosas: actitud, actitud, actitud. Positiva ante la vida. Y probablemente también tenga mucha importancia. Hay un montón de publicaciones sobre el optimismo, alarga la vida, previene la enfermedad, el ikigai de los japoneses, esa actitud positiva ante todo. Obviamente el alcohol y el tabaco es algo que tenemos que desechar y la medición de los biomarcadores.
Esto es otra cosa que hacemos regularmente, que es, hablamos de un continuum de la salud. Es un poco esa labor del médico del pueblo que había antes, pero un poco más tecnológico, ¿no? Medimos esos biomarcadores que os decía antes, algunos de salud, como la glucosa o la tensión arterial, y otros más vinculados al envejecimiento, o como puede ser la curva de melatonina, o como puede ser hacer una edad biológica, medir cómo envejecen nuestras células. Y por otro lado, el criterio de rango de referencia no es el que utilizamos principalmente, nos vamos a un concepto de rango de excelencia. Lo normal en biología es que metamos a el 95% de la población en el rango de referencia, dejando solamente un 5% fuera. Puede ser 2% y 2,5% por arriba o 2,5% por abajo. Esto sería lo que es un rango de normalidad, pero ves, el de excelencia puede estar más bajo. Esto es lo que decía el otro día Valentín Fuster. Pongamos el LDL en 70, y es lo que está pasando. Vemos cómo las guías van bajando el valor, o en la tensión arterial cómo van bajando el valor, o puede estar en el límite alto. Pongamos la testosterona. A lo mejor vamos a poner la testosterona más cerca del rango alto, del límite alto del rango de referencia. Este es un artículo muy explicativo que te dice cómo se establece que los triglicéridos son altos por encima de 150, pero el valor 150 se correlaciona con que tienes un 75% de probabilidades de desarrollar una enfermedad vascular vinculada con los triglicéridos. Pero si lo pones en 100, el riesgo es del 50%, es menor. ¿Por qué no bajamos el valor de los triglicéridos a 100 en vez de a 150? Esto es el concepto de valor óptimo, subóptimo o fuera de rango. Y nosotros nos manejamos en ello permanentemente. Este es Joe Raffaele, un internista de Nueva York, donde él habla de la Optimal Range Medicine, medicina de rangos óptimos. Y veréis ahí cómo he puesto en uno de sus informes los rangos en los que él subdivide la testosterona, donde no es alta, baja y normal. Es baja, que es disease, borderline, healthy, óptima y otra vez borderline para arriba, en muchos rangos. Y llegamos ya a la parte final de lo que os quiero ir contando, que era esa nueva y última medicina que viene del artículo de Carlos López Otín del 2013 y del 2023, que es lo que se llama medicina de la longevidad o longevity medicine, medicina del rejuvenecimiento. Me gusta llamarla más así porque todos los que están metidos en esto reconocen que lo que les importa es el health span, es la vida en salud, no tanto el life span, no tanto el límite de Hayflick. O sea, el objetivo no es vivir 125 años, batir el récord, ¿no? El objetivo es llegar a los 100, pongamos, con una compresión de la morbilidad y estar en la fase 2, vida en buena salud autopercibida, hasta los 95 o, si es posible, hasta la noche anterior. La semana pasada he tenido la oportunidad de estar con 2 pacientes míos que han muerto su padre estos días y los 2 murieron sanos, totalmente sanos. Murieron habiendo estado trabajado el día anterior y además con 90 y tantos, en los 2 casos. Y eso, yo les digo, lo siento mucho por tu padre, pero eso es lo que yo quiero para mí y tú deberías querer para ti. Como ha muerto tu padre con 92 y me has dicho que era el presidente de la compañía, aunque la llevabas tú, y él activo, yendo a las comidas y en todas las reuniones. Y de repente, pues, esa noche no se levantó. Pues ese sería lo ideal. Bueno, veis como revistas como Lancet, ya lo hablábamos antes, Nature, Lancet, tienen su separata Healthy Longevity, Nature Aging, y no paran de hablar de todo esto. Este es un artículo de hace poco en el que propone como una parte de la formación de los médicos del futuro.
Este otro es un artículo de Nature Aging, también del año pasado, diciembre del 2022, donde pone todas las estrategias. Mucho de lo que os he contado hasta ahora, lo veis por ahí, el ejercicio, la nutrición, los suplementos, los antioxidantes, la cúrcuma y los probióticos, la microbiota intestinal y lo que viene. Y lo que viene tiene que ver con un poco esto, es cómo medimos el envejecimiento. Desafortunadamente todavía no lo sabemos medir bien. El envejecimiento es tan heterogéneo que no hay un solo marcador. Hace 15 años o hace 10 años hablábamos de medir la longitud de los telómeros. Después de medir unas cuantos cientos y ver que es muy errático, que depende, se mide en el linfocito, y el linfocito es una célula que está muy sometida a situaciones de estrés físico, de enfermedad, en un determinado momento. Y tú puedes tener un envejecimiento de tus linfocitos, pero no de los telómeros de tus linfocitos, y no tenerlo de otras células de tu organismo. Así que la tendencia actual es que es muy difícil encontrar un biomarcador de envejecimiento global, y casi se está hablando de cientos de marcadores de envejecimiento por cada órgano y tejido. La Clock Foundation de Steve Horvath es probablemente donde se está en lo último, que es medir la metilación del ADN. A lo largo del ADN se van poniendo ahí unos grupos metilos y en unos determinados LOCI, y eso sí se ve que tiene una correlación con el envejecimiento. Y otra vez volvemos a los 35-40 años. ¿Sabéis que es ahí donde se ve, donde empieza a pasar esto? Acordaos de la senescencia programada y donde empezaban a dispararse las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, curiosamente, donde el percentil 50 de la vida libre de enfermedad. Todo coincide. Por eso no somos geriatras, porque esto es más una medicina de internistas, de médicos de familia o de cualquier médico que le interese la prevención, o de un geriatra que pueda empezar a funcionar bastante antes. El Instituto Buck, este que veis aquí, es uno de los grandes centros de investigación mundiales, donde tiene una de las unidades de envejecimiento más poderosas. Hace unos pocas semanas, esto fue una conferencia del 4 de diciembre, que desafortunadamente yo no pude ir, pero un par de amigos míos estuvieron allá, y entonces se juntaron todos los investigadores para ver qué podemos hacer para medir el envejecimiento. La semana pasada ha salido en prensa, en La Razón de ayer había un artículo sobre otro artículo que se ha publicado en Nature sobre un nuevo reloj de envejecimiento. Todavía no son aplicables en el ámbito clínico. O sea, yo me los he medido yo, los hemos medido con algunos amigos pacientes para ver qué es lo que vamos midiendo, pero al final lo que nos importa es sentirnos bien, sentirnos sanos y comprobar que esa placa no progresa, que tus biomarcadores de riesgo metabólico, tus niveles de insulina, hemoglobina glicosilada, índice OMA los tienes en niveles perfectos, y que más o menos vas durmiendo bien, y que bueno, el aparato locomotor y las lesiones es más difícil. También hay reuniones de grandes clínicas que se están diseñando y desarrollando con todo esto. La mayoría de estas que veis aquí son bastante modernas, pero ojo, Cleveland Clinic ya desarrolla una unidad de esto. Antes hablaba con alguno de vosotros sobre cómo ya hay 2 unidades de envejecimiento saludable en hospitales públicos universitarios en el mundo, uno en Singapur y otro en Tel Aviv, donde ya están empezando a hacer protocolos o programas parecidos a los que nosotros hacemos en nuestra clínica en distintos grupos etarios. En Tel Aviv, que se llama el SEBA, tienen grupos 200 de década de 20, 200 de la década de los 30, 200 en la década de los 40 y así hasta los 80. Y hacen todo lo que se está contando, y lo que quieren es ver cómo van a ir evolucionando ese proceso de envejecimiento, porque todavía no lo sabemos. Y comentaros cómo, pues, por ejemplo, esta es una noticia de finales del 2021 en la revista
del MIT, en la que anuncia que se crea un laboratorio que se llama Altos Labs, donde Jeff Bezos invierte dinero. Unos pocos meses después se revela la cifra, 3.000 millones de dólares en una startup sanitaria, algo inaudito, con el objetivo de tratar o ver la reversión del envejecimiento, entre comillas. Ahora os cuento. Esto se fundamenta sobre la tecnología de este señor que veis aquí, japonés, que se llama Shinya Yamanaka, Premio Nobel de Medicina en el 2012, y esto es un evento que se hizo en el 2022, organizado por Arturo Fernández Cruz, que está ahí con un botín, porque se rompió no sé qué tendón ahí jugando al golf. Está Juan Carlos Izpisúa, que es el señor de allá al fondo, que es otro gran español fichado por el laboratorio Altos Labs. Está María Cordón, que patrocinó este evento. Yo no sé si estabas en aquella época. Está Rick Klausner, el señor de la barba blanca. Ese tío es el que tiene la patente de la terapia CAR-T para la leucemia linfática crónica. Es un hombre brillantísimo, que ha trabajado en el National Institute of Health de los Estados Unidos toda la vida, y es el promotor de este laboratorio, es el que juntó a los millonarios para poner el dinero y para utilizar la tecnología de Yamanaka, que es la de reprogramación celular. Ese señor lo que fue capaz de hacer es coger células viejas y convertirlas en jóvenes. Luego llegó Izpisúa y otro español, Ocampo, y cogieron y reprogramaron a un ratón entero. No una célula, a un ratón entero. Claro, midieron su envejecimiento con pruebas de equilibrio, aspecto de la piel, algunas biopsias cuando los sacrificaban, y también con los relojes epigenéticos de Horvath. Y ahí tenemos a Pedro Guillén, de la Clínica Centro, que es un ejemplo de envejecimiento, pues tiene 84, ahí tenía 83, ahora tendrá 84, 85, y le ves con... Bueno, Arturo, el de la Escayola, también tiene 84, 85. Y les ves ahí activos y con ganas de seguir adelante. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a Rick Klausner, al de la barba blanca, que él sí va a beneficiar de la tecnología y de los desarrollos, y me dijo, I hope so. O sea que van rápido, van muy rápido, y luego si queréis en privado hablamos de la fundación que el gobierno japonés le ha montado a Yamanaka para el desarrollo de fármacos de reprogramación celular. Pedro Guillén y Juan Carlos Izpisúa, ellos mismos se llaman a sí mismos la pareja translacional. Uno es ciencia básica y el otro es cirujano, el otro es traumatólogo. Pero ahí les tienes juntos intentando cerrar el agujero que hay entre los laboratorios y la aplicación clínica de lo que se investiga en los laboratorios. Este es el laboratorio. Juan Carlos Izpisúa tiene mucho cuidado en decir, no estamos buscando el alargamiento de la vida, estamos buscando el abordaje de la enfermedad de otra manera, en la curación. Por ejemplo, un miocardio infartado, poderlo poner a funcionar de nuevo. Ya se ha publicado la regeneración de una mácula degenerada, esto ya se ha hecho y se está empezando a aplicar en la presbiacusia, y veremos en no mucho tiempo, yo creo que veremos fármacos que se vayan a probar. Este que os contaba antes, de hecho, tiene que ver con esta tecnología. No hace falta llegar a esto. No sé si habréis visto en los medios a Brian Johnson, que es este hombre que es un multimillonario norteamericano que ha invertido, bueno, que dice, yo no lo creo, que gasta $2 millones anuales en todo su programa de antienvejecimiento. A mí es una figura que me atrae. O sea, yo al principio, y además veo mis WhatsApps con mis colegas diciendo, está loco, ese tío al manicomio y tal. Y a medida que voy avanzando en lo que va haciendo, bueno, no tengo tan claro que esté loco, es excéntrico sin duda, y hace cosas tan raras como dormir en una habitación sin ventanas, con un purificador del aire, y no sale a la calle si el sensor de contaminación no se lo permite.
entrena como un animal, come poquísimo, se mete en el frío, todas esas estrategias que hay. Y este chaval delgado y alto es un genio de 30 años de Cambridge que es el coordinador de todo su programa. Por eso puedo seguir un poco de cerca porque le conozco todas las cosas que van haciendo. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Los pilares de que os dije al principio, los de los estilos saludables de vida, el control de los biomarcadores y la interpretación en valores de excelencia y sobre todo pues esa actitud que decía Hayflick, positiva, para intentar ser lo más felices el tiempo que sea. Así que ahora nos tomamos el vinito y hacemos nuestro tratamiento. Pues, como os he visto muy atentos, pues he contado todo lo que tenía que contar. Espero que no os haya aburrido. Muchas gracias, Ángel. Magnífica presentación. Abrimos el turno de preguntas. Quizá yo lanzo una pregunta. He presentado toda la evidencia científica y todo el rigor y en la última diapositiva salía el tema de la inmortalidad. ¿Qué opinas de los cruzados, de la inmortalidad, de la muerte? Pues mira, opino, y además lo tengo escrito en mi libro, yo les llamo los longevitistas. Y digo que son una suerte de visionarios excéntricos. A la cabeza de todos está Aubrey de Grey, que es un señor con la barba larga, y que este hombre tiene una fundación que recauda dinero para hacer investigaciones. No es tonto, os digo que no es tonto, es excéntrico y es provocador. La versión en castellano es José Luis Cordeiro, al que también conozco y aprecio, pero afeo a menudo su mensaje, ¿no? Porque yo le digo, debería ser menos provocador, menos excéntrico, ¿no? Porque haces daño a lo que pretendemos hacer. Y de hecho también hay artículos sobre esto, sobre tu pregunta. Está publicado el impacto de la excentricidad y de la inmortalidad. Yo no me voy a morir, vamos a vivir 150 años. Y le dices, pero José Luis, pero si no sabes ni dónde tienes la tensión, ni el colesterol, y hablas de todo esto. Y yo creo, está bien agitar cerebros, abrir la reflexión, pero cuando nos salimos demasiado del tiesto de lo serio, hacemos más daño que apoyar. Entonces a mí cuando me dicen día de la longevidad, vente, no, yo no voy a ir a esto. Y José Luis de vez en cuando me llama y me dice, oye, ¿te vienes a dar una charla aquí? Incluso él me ha dicho, vente al programa de fulanito para que tú me frenes a mí. O sea, él a veces me utiliza de contrapunto. Pues lo que te digo, ese no es el mensaje bueno. Yo creo que tenemos que tener un mensaje más apoyado en la realidad y en la ciencia, que ya bastante vanguardista es todo esto, y con intentar convencer a la gente de que podemos abordar la enfermedad en la fase subclínica, ya con eso estamos haciendo muchísimo. Muchas gracias. Pues hablando de estos personajes, yo te quería preguntar sobre de Grey, que se toma todos los días unas cantidades. Es Brian Johnson, el de la última diapositiva. Ese es de Grey. Vale. No, ese es Brian Johnson. Brian Johnson, sí. Vale. ¿Y tú crees que eso le está valiendo? ¿Está funcionando? Bueno, con la medición de los relojes epigenéticos, estos que te digo, es curioso porque hay incluso un Rejuvenation Olympics, para que veáis. O sea, hay gente tan friki que se mide, hace una estrategia, se vuelve a medir, y quiere ir viendo cómo los relojes de envejecimiento van revirtiendo su edad. Bueno, hay unos criterios para hacerlo, que es que te tienes que medir con este protocolo, que tiene que tener al menos 3 mediciones, en fin.
Brian Johnson tenía el récord. Hoy lo he mirado y ya está el 10º o algo así. Hay un montón de gente que le han pasado por encima. O sea, si nos ajustamos al reloj epigenético, sí. Ahora, si nos ajustamos a fuerza, un valor funcional, es espectacular la fuerza que tiene. Y la flexibilidad, no te quiero ni decir. O sea, depende. El aspecto, pues bueno, a lo mejor tú le ves y dices, pues no parece que sea mucho más joven de la edad que tiene, que son 46. Como es muy difícil ver cómo envejeces, no podemos saber exactamente eso. Ahora, el chavalín de Cambridge lo mide todo, absolutamente todo. Y tiene elasticidad arterial, densidad ósea, un montón de biomarcadores que se parecen más a los de 20 años que a los de casi 50 que tiene él. O sea, algo puede pasar. Lo que yo no sé es si será capaz de seguir viviendo así mucho tiempo, porque se le va a hacer larguísima la vida. Sí. Doctor, muchas gracias. Volviendo a la primera pregunta, siempre me ha llamado la atención la afirmación del Premio Nobel de Física, Richard Feynman, acerca de que no hay nada en la biología acerca de la inevitabilidad de la muerte. Eso lo dijo él hace más de 50, casi 60 años, y evidentemente pues es un tema recurrente y ahora mucho más con los cordeiros y la muerte de la muerte y toda la investigación como la que usted ha señalado. Respecto de esa inevitabilidad de la muerte en la biología, ¿qué nos puede decir? Pues que yo... Y gracias. Hombre, a mí esto ya entramos más en un territorio de la filosofía, en parte, porque desde la ciencia, o sea, podríamos forzar la reflexión, ¿no? O sea, una célula tumoral puede ser inmortal, porque no deja de replicarse. ¿Os acordáis cuando se hablaba del límite de Hayflick, el acortamiento de los telómeros, la senescencia replicativa y cómo esa célula acaba muriendo? Pero las células tumorales son unas células que producen mucha telomerasa y son capaces de sobrevivir permanentemente. De hecho, muchas células que se utilizan en investigación son cultivos celulares de personas que murieron hace 80 años y están sus células vivas. La célula de Enriqueta Lacks está viva y esa señora murió antes de 1950, creo recordar. Entonces, ahí tienes un trocito de una persona viva y es una célula que es una división de una división de una división con todo el cromosoma de esta señora. Podríamos hacer eso no con una célula, con un tejido completo, y lo podríamos hacer con el organismo completo. Y aquí es donde entramos ya en ese debate de la muerte, ¿no? Cordeiro le gusta mucho irse a la crionización, que es a congelarte, ¿no? Pero ya te digo que yo no dedico demasiado esfuerzo en esto. Bastante tengo con intentar estar con 60, 50, 60, 70 lo mejor posibles y comprimir las enfermedades que antes o después vamos a tener. Me dedico a eso, no me dedico a lo otro. Bueno, muchas gracias. Son dos preguntas las que tengo. La primera es si es posible liberar la glándula pineal de otras formas, aparte de consumir la melatonina. Por ejemplo, ¿qué opinas de la visión estereoscópica? Que dicen que se ejercita la glándula pineal. Y luego también me parecería interesante preguntarte qué opinas, si conoces, del adrenocromo. Pues lamentablemente tengo que decir que no te puedo responder a ninguna de las dos, porque no lo sé, no lo tengo, lo siento. Luego me cuentas tú a mí. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar si, es que nos has dado muchísima información, si en el libro este que sale en la primera diapositiva, si leyendo eso trata sobre todos estos temas o la charla tuya ya está como más avanzada o has puesto cosas que ahí en el libro ya no están. Los pilares están en el libro. El libro lo escribí
antes de la pandemia. O sea, el libro está escrito en el 2019 y se mandó a editar a finales del 19 y se publicó en el 2020, que justo en la pandemia. Pero ahí hablo de Cordeiro, de Aubrey de Grey, de los pilares, de las cosas más relevantes. No hablo de Brian Johnson, porque es de este último señor, porque es un personaje que aparece al final, ¿no? Y lo que sí pasa es que el último capítulo del libro, que es lo que está por venir, pues es que ha venido, y ha venido mucho más fuerte de lo que yo me creía en el 2019. Altos Labs, los 3.000 millones, o sea, premios Nobel metidos ahí, saliéndose de laboratorios de investigación de otros lugares. Yamanaka, bueno, el premio Nobel Yamanaka ya estaba, pero, o sea, y va con una fuerza y con una velocidad espectaculares. Pero el libro tienes los pilares de lo que tú puedes ver, y lo que a ti ese libro a lo mejor te puede animar a caminar más o a bajar el índice glucémico de tu dieta, que es intentar limitar los carbohidratos, ¿no? Y ahora nosotros nos lo pasamos muy bien. La verdad es que ponemos a todo el mundo un glucómetro como el de los diabéticos, se lo ponemos al 100% de los pacientes, ya casi todos les ponemos esto. Se lo pasan bomba en su primer... ¿Por qué? Porque aprenden, porque empiezan a ver el impacto que tiene en su salud algo de esto. Además, hay otro libro, bestseller, muy reciente, que se llama La revolución de la glucosa, de una investigadora jovencita, magnífica, y que es la que diseñó el aparato para Abbott, que ha escrito cómo modular los picos de glucemia. Parece ser que los picos de glucemia, los altibajos, tienen mayor impacto que un nivel mantenido alto. Entonces, si tú te tomas un donut de chocolate, pero previamente has comido fibra o grasa, el pico es más bajo. Si tú tomas un zumo de falso, de estos de Tetrabric, haces un picazo, pero si lo tomas con queso y pan, el pico lo amortiguas. O sea, hay muchas estrategias de esta, y eso es muy, muy divertido ver cómo funciona. Bueno, yo daría 10 preguntas, pero voy a resumir en una nada más de todo lo que has visto. Quizás sea cómo parametrizarlo, cómo realmente medirlo, ¿no? Porque parece que hay tantísimas variantes. Y bueno, es sencillamente una locura lo que te digo, pero creo que es que la gente básicamente ha ganado demasiada pasta y son demasiados años los que quiere vivir, y entonces pues eso, hay tratamientos para todo el mundo. No, parece que es que no han calculado bien y tienen como para 150 años, y entonces pues hay un nicho de negocio muy bueno, importante. Pero yo me gustaría parametrizarlo. Tú has dicho en la telomerasa, en la genómica, en la epigenómica, cuando has estado hablando de las metilaciones también, ¿no? Y ¿por qué no las ponemos a todos lo que has dicho ahora mismo, la última afirmación que has hecho precisamente de los medidores? ¿Por qué no les medimos los datos y sin ningún tipo de opinión y sin ningún tipo de hipótesis previa? ¿Pero qué pasa? Nos ponemos a ver qué pasa. Pues se está haciendo. Les damos datos. Entonces, y recogemos millones de datos, y entonces empezamos a ver qué es lo que se pasa. está haciendo. Sí. Se está Bien. haciendo. Entonces, los wearables, ¿sabes qué se llama? Los wearables, wearables. Sí. Tenéis un artículo, que tengo uno impreso y encima de mí un montón de pendientes, estos eternos pendientes, Sí. sobre wearables en cardiología. Este es del New England. Y del New England hace unos años había otro de los wearables en medicina en general. Y es que vienen, y la inteligencia artificial, es que el diagnóstico por imagen lo van a hacer las máquinas. Sí, ya. digo, por ejemplo, hay un estudio de Mayo, de la clínica Mayo, muy reciente, en el que siempre decíamos, bueno, son 30 minutos, 3 veces a la semana. Es arbitrario. O sea, se lo ponen y entonces comprueban que efectivamente 10 minutos solamente al día, y evitas 110.000 muertes en Estados Unidos a lo largo del año.
Lo cual, oye, es que se mueren 3 millones de personas. Entonces, bueno, tú empiezas a analizar y es un 20% de, de la gente que le está salvando la vida. Mira. Entonces, muchas veces hemos hecho tantas elucubraciones y si lo medimos... Sí, fíjate, el glucómetro uno de los que más se usa es el de Abbott, que se llama Freestyle libre. Abbott en enero del 2020 se dio cuenta que había más potencial en la población general que en los diabéticos y presentó el Lingo, que es otro sensor que no solamente mide la glucosa, mide cuerpos cetónicos, lactato y alcohol. Y dices, ¿por qué han ido a esos 4? Han ido a por gente joven, que ya está en el modo en el que tú estás, en el de la parametrización de todo. La glucosa, porque les va a decir los picos de glucosa. El lactato, porque es un marcador de los niveles de entrenamiento y de dónde pasan a la fase alta o anaeróbica. El alcohol, porque beben copas. Y porque quieren saber si pueden conducir o no pueden conducir. Y los cuerpos cetónicos porque hacen ayunos intermitentes y regulan su metabolismo. Entonces han seleccionado esos 4 aposta. Ahora ha salido uno que se llama bueno, ahora no me acuerdo, lo vamos a tener que poner, que es el de cuerpos cetónicos. Porque ese es otro muy interesante que te va a informar de otro aspecto de la alimentación, no el de la glucosa, pero sí el del ayuno, las grasas y el tipo de metabolismo que haces. Y efectivamente se está parametrizando, la tendencia es a parametrizarlo todo. Creo que cerramos aquí el turno de preguntas. Muchísimas gracias A vosotros. Ángel. Y creo que Chusa comentará los siguientes eventos, la agenda y siguientes actividades del club. Pues lo primero, darte un pequeño detalle, pero que tiene simbolismo, porque este vino, el dinero que se recauda, es para la fundación se levanta dinero para investigar contra el sarcoma, así que estoy segura de que lo vas a disfrutar y muchísimas gracias porque ha sido realmente apasionante, ¿no? Me la Yo creo que ha vuestra sido, salud. pues eso es, disfruta Y vuestra longevidad. y que conductualmente seas más optimista gracias a nosotros, ¿no? Ha sido maravilloso y deciros que en el próximo evento, dentro de un mes más o menos, aquí también en Espacio Cigia vamos a hablar de estrés y nos ha dicho que el estrés es tremendo hay que evitarlo y va a venir una grandísima experta a contarnos encima con productos naturales. Así que os invito a que repitáis, a que nos acompañéis y ojalá te tengamos muchas más veces y tráenos tu libro porque en el próximo encuentro seguro que hay gente que está interesada en comprarlo. Os hago llegar un paquetito. Y nada, está abierto el bar.